Amigos, y le damos la bienvenida en este primer segmento del programa de hoy al doctor Claudio Bernachina. Él es urólogo. Doctor Bernachina, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Tu Salud Informa. Hola Julio, muy buenas tardes. Nuevamente muy agradecido de tu invitación y contento de estar con ustedes y compartir estas cápsulas. Nosotros siempre agradecidos porque es importante la información que nos trae en el área de la urología. Y hoy especialmente vamos a hablar de un punto que me parece que quizás es más frecuente de lo que pensamos. Y se trata de los cálculos renales, también llamados las piedras en el riñón, y que clásicamente, doctor, esto produce un dolor enorme. Yo he oído damas... Es terrible. Yo he oído damas diciendo, mira, a mí me dolió más esto que el parto. Sí, eso dicen las pacientes y te lo digo yo, por mi experiencia. Yo he botado 2 piedras, me han tenido que intervenir previamente y me han dado cólicos 2 veces. Y el dolor es horrible. Lo digo por experiencia y por lo que los pacientes me cuentan. Pues mire, tenemos la voz directa de un testigo acá. Bueno, doctor, vamos a comenzar. Me gustaría que primero sabemos algo de las estadísticas, sabemos algo de con cuánta frecuencia se presentan este tipo de problemas. La enfermedad de los cálculos renales o las piedras en el tracto urinario es bien común en el área de Puerto Rico y específicamente lo que llaman el cinturón del Sol alrededor de la Tierra. Y es que nos encontramos cerca del Ecuador, estamos en un área tropical, en un área calurosa. Las personas tienden a transpirar más, se deshidratan y eso es uno de los factores de riesgo para formar cálculos en las vías urinarias. Si tú miras la Tierra, aproximadamente de lo que sería desde Florida hasta el área de América del Sur, el norte, dándole la vuelta alrededor de la Tierra, ese es el área de mayor incidencia por la localización geográfica, por el calor, por la deshidratación como un factor de riesgo importante, ¿ok? Luego entran los factores dietéticos en las personas y los factores alimenticios, que también juegan un papel importante en la formación de cálculos. Personas que están en obesidad mórbida, personas diabéticas, personas que tienen una dieta alta en sodio, que comen muchas comidas procesadas y tienden a tomar poca agua, tienen una orina concentrada, son otras personas que están en un riesgo mayor para formar piedras en las vías urinarias. Doctor, ¿podemos hablar de frecuencia con respecto a edades? ¿Se presenta en edades más tempranas, gente más joven, gente mayor o no? Por lo general, Julio, tiende a ser en personas de edad media mayormente. Desde los medianos bajos 20 hasta los 40 años es mayormente la incidencia mayor. Ya en adultos se ve con menos frecuencia, pero nosotros como urólogos pues vemos adultos con cólicos renales y con piedra. Un fenómeno interesante que se está viendo hoy en día, que antes, 20 años atrás, no se veía, Julio, es la incidencia de cálculos renales en los niños. Y eso va pareado de la mano con el aumento en la obesidad mórbida que tenemos en la juventud hoy en día. Hoy en día vemos muchos niños de 10, 12, 13 años, sobrepeso, con una masa corporal bien elevada, y los vemos llegar a sala de emergencia y los veo llegar a mi oficina de urología con piedras sintomáticas, inclusive a veces con cólicos, los tenemos que intervenir quirúrgicamente. Eso antes no se veía. Interesante. El problema de la obesidad, multifacético. Afecta a todos los órganos del cuerpo. Es tremendo. Además que, doctor, ese es un comentario que siempre me gusta hacerlo, y me pasó en una entrevista con un especialista que insistía, la obesidad no es solamente un factor de riesgo, es una enfermedad como tal. Así que tenemos que considerarla así. Ahora, doctor, cuando usted habla de obesidad, me hizo pensar en que tal vez la acumulación de lípidos o algún tipo de sustancia, digamos, puede que favorezca la aparición de los cálculos, y me pregunto si hay diferentes tipos de cálculos entonces. Bueno, sí, hay diferentes tipos de piedras en la vía urinaria. El problema con la obesidad es la dieta alta en proteína que estas personas ingieren. ¿Okay? Y entonces excretan una gran cantidad, pueden excretar mucho ácido úrico en la orina y pueden formar cálculos de ácido úrico. Pero el cálculo o la piedra más común es la piedra de calcio, oxalato de calcio. ¿Hay alguna predisposición a través de la dieta, por ejemplo, para favorecer esto? ¿O es algo? Lo que pasa es que nosotros vamos a excretar calcio en la orina, vamos a excretar oxalato en la orina. El oxalato es una sustancia que se absorbe del intestino y proviene de las legumbres, las verduras, las comidas verdes. Y nuestro cuerpo lo excreta. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un volumen de orina adecuado, esas moléculas de oxalato, de calcio, de otros componentes disueltos en la orina están alejados unos de otros.
pero en la medida que la persona empieza a estar deshidratado, una ingesta de líquido disminuida, esa orina sale bien amarilla, bien intensa, bien concentrada, y todas esas sales se encuentran más cerca y tienen una probabilidad mayor que se puedan encontrar. Por lo tanto, se precipitan y forman la piedra. ¿Qué sucede con las personas diabéticas? Las personas diabéticas también tienen una mayor incidencia de formación de cálculo. Y es que estas personas tienen lo que se llama una acidosis metabólica y consumen unas sustancias que se supone que se excreten en la orina que inhiben la formación de piedra. Y esa sustancia se llama el citrato o el ácido cítrico. Entonces, en ciertas condiciones del cuerpo que se consume el citrato por un estado de acidosis metabólica, pierden la capacidad de tener ese agente en la orina que inhibe la formación de piedra. Y entonces estas personas también están en un riesgo mayor para formar piedra, Julio. O sea que son multifactoriales. De hecho, dentro de la urología tú tienes el manejo quirúrgico de las piedras y por su contraparte el manejo médico y de prevención metabólica para formar piedra. Por ahí me quería acercar también por esa área. Estoy entendiendo, usted nos está comentando y ha insistido, por ejemplo, he oído que ha insistido en hábitos, por ejemplo, el tomar agua es importante, y más en un clima como el que nosotros estamos acá. Entonces, por supuesto, me surge la pregunta, antes de entrar en otro tipo de tratamiento, prevención. ¿Qué podemos hacer entonces para prevenir? Mira, Julio, lo primero que yo le digo a mis pacientes, supongamos que a uno le da el primer episodio de piedra en la vida, usualmente tú no haces nada metabólico ni ningún estudio exhaustivo en ese paciente. ¿Por qué? Porque la incidencia es igual que todas las personas en la comunidad, pero sí se les recomienda, número uno, aumentar la cantidad de agua, y agua means agua de la llave. Si uno vive en una región donde el agua tiene mucho contenido de minerales, donde tú ves que se forma el sarro marcadamente en la llave y en pocos meses están las llaves todas corroídas de sarro, a esas personas se les recomienda ponerle un suavizador de agua en su casa, porque están ingiriendo muchos minerales, ¿ok? Otra cosa que se recomienda, te vas a reír, es tomar jugo de limón. ¿Por qué? Porque el jugo de limón contiene ácido cítrico, que ese es el famoso citrato que estamos perdiendo. Así que si nosotros aumentamos la excreción de citrato en la orina y aumentamos la ingesta de agua, vamos a tener una orina más diluida, más citrato, inhibimos la formación de piedra. Siempre y cuando sean piedras de oxalato de calcio, que es el cálculo más común. Entonces, la otra pregunta que me voy a adelantar a ti es, ¿y qué hacemos con el oxalato, doctor? Pues el oxalato se encuentra en las legumbres verdes, en la espinaca, en el té, las acelgas. Y entonces hay personas que dicen, doctor, pero es que a mí me gusta consumir verduras. Te sorprenderás, pero el truco para disminuir la absorción de oxalato del intestino es mantenerse tomando lácteos. Entonces ahí viene la falacia donde las personas dicen, estoy formando piedra, tengo que bajar el consumo de leche. Correcto. Mentira, porque si yo disminuyo el consumo de lácteos, tengo menos calcio libre en el intestino para que se pegue con el oxalato y salga excreta. Así que si yo disminuyo mi ingesta de calcio, quesos, leche, yogures, tengo más oxalato libre en el intestino que va a ser absorbido, va a circular en la sangre y eventualmente va a ser excretado por el riñón y va a aumentar la formación de piedra, Julio. Así que yo siempre le digo a los pacientes, no cambie la cantidad de lácteos que usted come, siga igual. Bájeme la cantidad de sal, aumente el consumo de agua, aumente el consumo de jugo de limón. Y no es Snapple, es jugo limoncito exprimido, Julio. Sí, este hábito que a veces existe de tomar agua con el limón dentro. Hay personas que lo hacen. Sí, como un hábito regularmente. Muy bien. Ahora, doctor, digamos que usted lo mencionó, quizás un debut, una persona en primera oportunidad que presenta el dolor, lo evalúa un especialista como usted, dice, mira que me imagino que hacen una serie de evaluaciones para identificar si efectivamente está la presencia del cálculo de alguna parte del tracto urinario. Exacto. ¿Cuál es la conducta? ¿Esa persona puede esperar? ¿Cuándo es la indicación para hacer una remoción quirúrgica? Pues mira, Julio, vamos a empezar desde lo más sencillo. ¿Cuál es la presentación clínica de un cólico renal? Si es en el lado derecho, el dolor va a ser usualmente cerca de donde están las costillas. Si es que la piedra está obstruyendo la salida del riñón, a medida que la piedra va bajando por el ureter, y el ureter es el tubito que conecta el riñón con la vejiga, el dolor va a ir bajando
y se va a ir localizando más hacia la pelvis y eventualmente el dolor el paciente lo va a sentir en el área genital, en el testículo si es un varón o en los labios de la vagina si es una mujer. Importante, el cólico renal le va a dar náuseas al paciente, puede vomitar. No va a haber ninguna posición que le mejore el dolor. Ese paciente va a estar ansioso, va a estar inquieto, se va a estar moviendo, va a tratar de buscar alguna posición que le mejore el dolor y no encuentra absolutamente nada. Si el dolor es en el lado izquierdo, exactamente lo mismo, va a correr hacia abajo. Ahora, una vez el dolor llega a la pelvis, si es el lado izquierdo, hay que estar seguro que no sea un problema de divertículos. Si es el lado derecho, hay que estar seguro que no sea un problema de apendicitis, o si es una mujer, algún problema de torsión de ovario, embarazo ectópico, son las posibilidades diagnósticas. Igualmente, si el dolor está todavía comenzando arriba en el cuadrante derecho superior, hay que estar seguro que no sea un cólico biliar. Si es hacia el lado izquierdo, a veces podemos tener espasmos del intestino grueso. Pero más importante aún, Julio, la confusión más grande es cuando el paciente llega a la sala de emergencia con un dolor musculoesqueletal, el famoso espasmo de la espalda baja o espasmo en los músculos que rodean la espina dorsal, y el vecino le dijo, eso es una piedra, y el paciente va a la sala de emergencia, pero la diferencia es que ese paciente va a tener el dolor atrás en la espalda, el dolor puede que se le irradie a la pierna porque está irritando un nervio. El cólico renal, el dolor jamás se va a sentir en los pies o va a bajar por la pierna. El cólico renal, el paciente no se está quieto, se está moviendo constantemente. El paciente que tiene un dolor radicular de origen muscular o de nervio pinchado, se está quietecito, porque si él se mueve, aumenta la intensidad del dolor. Correcto. Y que esa es la presentación clínica. Exacto. Y el de dolor muscular no va a tener vómito, Julio. Luego llega a la sala de emergencia y le tienen que hacer estudios de imágenes para saber dónde es que está la piedra y poder diferenciar, aparte del buen examen físico, tocarlo, palparlo. Y el estudio por excelencia es una tomografía computerizada o un CT scan. Y absolutamente todas las piedras las vas a ver en el CT scan y vas a determinar a qué altura del tracto urinario está, y ahí nos llamarán a nosotros para intervenir o disponer y ver qué hacemos con ese paciente. Bueno, doctor, nos ha dado una clase, literalmente, una clase de todo lo que tiene que ver precisamente relacionado con esta patología de los cálculos renales. Yo destacaría, doctor, por encima de cualquier cosa, por supuesto, es la importancia, especialmente en poblaciones que pueden estar más riesgo, como usted mencionó, pacientes con diabetes, que puedan tener una buena asesoría desde el punto de vista nutricional para saber exactamente cómo prevenir situaciones o complicaciones como pudiera ser un cálculo renal. Una cosa importante, Julio, ya que menciona a los pacientes diabéticos, cuando un paciente llega con un cálculo renal es bien importante tener claro, y esto es, los urólogos somos paranoides con esto, una vía urinaria que está obstruida, tienes orina que no está bajando. Y cuando la orina se detiene y no sale, la orina se infecta, y una orina infectada es peligrosísimo. Así que si un paciente tiene un cólico renal y el riñón se obstruyó y desarrolla infección, ese paciente puede tener fiebre, puede tener los glóbulos blancos elevados, puede estar con escalofríos, y eso es una emergencia urológica, Julio. Ese paciente hay que ir a la sala de operaciones para destapar ese riñón o esa vía urinaria del lado que sea y sacar esa orina infectada. Luego, después, tú trabajas con la piedra. Así es. Doctor Claudio Bernachina, urólogo, muchísimas gracias como siempre. Un gusto haberlo tenido en el programa. Excelente, Julio. Muy buenas tardes. Igualmente.